Bueno, vamos quedando ahí pocos el último tramo. Nos quedan pocas clases, nos queda hoy, el lunes, y probablemente vamos a ver si llegamos, pero yo creo que vamos a tener también el viernes que viene, el lunes y viernes que viene. Lunes a la mañana. Si llegamos a terminarla, bueno, terminamos el lunes. Y si vemos, yo lo veo que es bastante, que podemos por ahí hacerlo más tranquilo y hacerlo el viernes, tenemos también el viernes a la tarde. Y ya terminaríamos las clases. Hoy la idea es ver la unidad de seguros que nos quedó pendiente, la unidad 13. Así que bueno, vamos a avanzar con esa unidad. Es una unidad bastante importante para que ustedes la tengan presente. Es regulación que no es de código, no es código civil y comercial, sino que es ley especial. En el caso de seguros, tienen la ley de seguros. Bueno, ahora vamos a ver bien cuál es la regulación legal, pero hay varias normativas especiales que van a regular la materia. Y esencialmente lo que es teoría se basa en esa ley especial y eventualmente en interpretaciones jurisprudenciales, porque también hay mucha jurisprudencia en materia de seguros. Vamos a ver lo máximo posible de la unidad, no sé si vamos a llegar a todos los puntos, pero lo más relevante de la unidad lo vamos a tratar. Les voy a compartir el PowerPoint. Este también hicimos acá Power. A ver. Bueno, ahí lo pueden ver. Bueno, ya estamos al final ahora, ¿no? Pero, bueno, quizás que no me gusta así porque después no puedo. Prefiero verlo. No, porque estamos al último de las clases y quería verlo bien el PowerPoint, chicos, pero no, lo voy a ver así porque así puedo volver a ustedes, ver el chat, si no es como que a veces es más complicado cuando uno lo pone con pantalla completa. Así que bueno, no voy a innovar hoy. Bueno, a ver, en cuanto a seguros, ustedes tienen. Bueno, obviamente van a tener el PowerPoint a disposición, yo se los voy a mandar, pero también tienen una publicación de Fabián, creo que está en el aula virtual, sobre seguros, y bueno, vean todos los puntos del programa, se pueden nutrir de la publicación, del PowerPoint, eventualmente también tienen el libro de Du Bois, que siempre tienen gran parte de la materia, entre ellos seguro, y la ley, ¿no? Ir a la ley y ir a la norma para ver un poco el tema, el desarrollo del tema. En cuanto a evolución histórica, bueno, no vamos a ir tan a detalle en cuanto a la evolución histórica, la pueden leer ustedes, cuáles son los orígenes de la protección a través de seguros o cuál es la raíz, y es de muy larga data, ¿no? Ya nos remontamos al código de Hammurabi, ¿no? El Talmud, es decir, esta cosa de transferir riesgos y de mutualidad, o sea, aunar esfuerzos, aunar aportes a los fines de responder ante determinados riesgos o daños, tiene larga data, es muy antiguo. Sí vamos a decir que lo que respecta a un contrato de seguro, como lo entendemos hoy, propiamente dicho, vamos a encontrar recién en el siglo XIV, o sea, 1300, que también estamos hablando de algo que tiene su antigüedad, ¿no? Es decir, no es algo nuevo en 1300, pero desde ese momento ya se empieza a un contrato de seguro aparecer en el siglo XIV. Pero teníamos orígenes muy anteriores. Bueno, código de Hammurabi, acá ustedes van a ver, esto está en el material que les dio Fabián y que está subido al aula virtual. Los orígenes en Grecia y Roma. El primer contrato de seguro marítimo se firma, bueno, siglo XIV, 1347. Claro, ¿cómo comienzan los contratos de seguro? Y vinculados también al transporte marítimo, ¿no? Es decir, no va a ser un seguro de transporte aéreo porque hay que ubicarnos en la época y en el momento histórico. En ese momento histórico, el transporte por excelencia es el barco. Por lo tanto, los primeros contratos de seguro se vinculan con el seguro marítimo. Y bueno, la primera regulación de lo que es materia de seguros, que es precisamente en materia de seguro marítimo, es en 1435, la ordenanza del seguro marítimo en Barcelona. Esta ordenanza es la más antigua hasta la fecha que se conoce de la materia.
Después, bueno, tenemos que los orígenes del seguro de vida, que es un poquito posterior, el siglo XVII, esta idea de cómo calcular, ¿no? Porque está, en materia de seguros van a ver, y acá les ponemos como un origen de lo que es materia de seguro de vidas, este intento de las tontinas se denominó, esto de un grupo que hacía aportes y creaba un fondo de contribuciones para responder ante determinados eventos. Tengan en cuenta lo siguiente, en materia de seguros va a estar muy presente, está muy presente lo que es materia de probabilidad. Probabilidades, estadísticas, estimaciones, y bueno, ¿y qué implica probabilidad? ¿Por qué hablamos de probabilidad estadística? ¿No? ¿Con qué lo pueden vincular? ¿Por qué lo podemos vincular con la materia aseguradora? ¿Qué les parece? ¿Qué sentido podrá estar vinculado con esta materia? Hablar de, ¿por qué decimos, acá en materia de seguros vamos a empezar a hablar en términos probabilísticos? O en términos, tengo que usar la estadística, tengo que usar probabilidades. Con que ocurra o no. Claro, Candela, porque bueno, uno de los elementos, y esto sí vamos a ver que es un contrato distinto a los que veníamos viendo hasta ahora. Porque recuerden que, digamos, este va a ser un contrato que va a tener la característica de ser aleatorio y no conmutativo como muchos de los que veíamos hasta ahora. ¿Qué significa que sea aleatorio? Que yo desde el comienzo no voy a conocer la ventaja, la totalidad de ventajas o desventajas que obtienen las partes a raíz de ese contrato. No se conoce desde el inicio, va a estar supeditado a un hecho incierto, futuro, que en este caso va a ser el siniestro, ¿no? El acaecimiento de ese hecho incierto, desconocido aún, pero que la compañía de alguna manera, para que funcione el sistema, tendrá que hacer alguna evaluación de la probabilidad de ocurrencia de ese siniestro, de que ocurra o no. Y en el caso de seguro de vida es distinto, porque en el seguro de vida tenemos la certeza de que esa situación va a acontecer, que es el fallecimiento, la muerte de esa persona, del asegurado. Ahora, lo que es incierto para la compañía, ¿qué es en un seguro de vida, por ejemplo? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que es incierto para la compañía? Porque hay un elemento de alia o de incertidumbre. ¿Qué les parece? En un seguro de vida, ¿qué es lo incierto? ¿Cuándo? Exacto, Manuel. ¿Cuándo? Ese es el momento, digamos, ese es el signo de pregunta que va a tener la compañía en el caso de un seguro de vida. Y va a tener que hacer estadísticas, o sea, ¿en qué se va a basar para estimar algo? En ese caso, por ejemplo, en el seguro de vida, para estimar la probabilidad, el momento. En la media, bueno, las personas que van a tener en cuenta las expectativas de vida, primero la expectativa de vida, después quizás también las patologías de la persona, o sea, va a tener un montón de información de la persona, o sea, de ese asegurado, que le va a permitir a la compañía hacer algún tipo de estimación, de probabilidad. Y tengan siempre, y esto es una cuestión rectora en materia de seguros, ténganlo que siempre hay una equivalencia, una búsqueda de equivalencia entre la prima, o sea, lo que va a cobrar la compañía de seguros, por esa, digamos, con cierta periodicidad, el tomador, el asegurado, paga una prima, una contraprestación, porque es un contrato esencialmente oneroso el seguro. Esa prima que va a cobrar la aseguradora va a tener una relación con el riesgo. Es decir, hay una relación entre riesgo o probabilidad de ocurrencia de ese hecho futuro incierto, dañoso, o de ese hecho que es la muerte, ¿no? Y que va a meritar una prestación de la aseguradora, y tiene que haber cierta equivalencia entre riesgo y prima. Es decir, ¿por qué? A mayor riesgo o a mayor probabilidad de ocurrencia del siniestro, la prima debería ser mayor, ¿no? Debería cobrar una mayor prima o cotización. Y también va a tener relación, debe haber una cierta armonía o, digamos, sí, relación entre lo que es prima, entre lo que es suma asegurada, la suma asegurada, el total asegurado, y el riesgo. Pero esto va a ser transversal en materia de seguros, o sea, atraviesa todos. Cuando ustedes analizan materia de seguros, siempre está esto en mira,
Porque cuando veamos qué pasa cuando esa obligación que tiene el asegurado o el tomador de mantener la misma situación de riesgo y no agravarla, ¿no? Entonces, ¿por qué la ley establece eso? Porque atrás de esa prohibición de no agravar está esta equivalencia que tiene que haber entre la prima, entre la suma asegurada y riesgo. Hay una relación de equivalencia y, por lo tanto, si se altera después ese riesgo por conducta del asegurado o, digamos, o hay una situación que genera una alteración del riesgo, eso amerita que la compañía lo deba conocer y que no sea voluntario del asegurado, ¿no? Porque ahí estoy desajustando la ecuación esencial en el seguro. Esta es la ecuación esencial. ¿Y en qué se basa eso que te van a cobrar en el seguro? En estimaciones, en cálculos actuariales, en cálculos probabilísticos, en cálculos estadísticos que hace la compañía para poder llegar a evaluar la conveniencia de ese seguro, de ese contrato, y cuánto te va a cobrar de cotización o prima. Le aclaro esto porque es un punto central. Siempre detrás, después cuando vamos a los artículos de la norma, tratar de entender qué hay detrás de esos artículos. ¿Por qué se regula como se regula? La ley pone lo que pone, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el sentido último de esta regulación? Para después poder, uno después cuando comprende eso también se acuerda más fácil, ¿no? de la regulación en sí, porque tiene cierta coherencia. Bueno, volvemos entonces a la historia. Bueno, el seguro de vida en el siglo XVII comienza el desarrollo del seguro de vida. Fíjense, en el siglo XVIII, 1700, cobra importancia la teoría de Galileo Pascal, el cálculo de probabilidades, porque esto tampoco fue desarrollado desde siempre, la posibilidad de hacer estas estimaciones de probabilidades. Tablas de mortalidad, ¿no? Bueno, todas herramientas de cálculos que van a tener las compañías para poder llevar adelante el negocio. Y después en Francia tenemos que se crea la primer mutual de seguro y que van a hacer el reaseguro en 1802. Fíjense el momento que empiezan a nacer estos contratos, todavía nosotros estábamos ni siquiera teníamos una plena constitución como país, ¿no? Es decir, ni siquiera nos habíamos organizado plenamente políticamente. Ubiquémonos en el momento histórico, ¿no? Pero esto tiene esta antigüedad, este instituto que es el seguro. Y el reaseguro va a ser una herramienta con la que cuentan las compañías de seguros para ellas también cubrirse. Es decir, para tener un respaldo de alguien más o de otra compañía ante la eventualidad que tengan que responder por algún tipo de evento más extraordinario, tengan un respaldo patrimonial de otra compañía detrás que va a responder también por ellas. Y eso implica un negocio, es decir, un contrato de reaseguro entre la aseguradora y otra aseguradora quizás de mayor envergadura. En eso va a consistir el contrato de reaseguro. Bueno, en cuanto a la legislación sistematizada en materia de seguros, orgánica sobre seguros, la vamos a encontrar en el siglo XIX, recién en la segunda mitad del siglo XIX, y se destaca dentro de este tipo de regulación nuestro Código de Comercio de 1862, que va a receptar materia de seguros, ¿no? Que lo va a incluir esa regulación. En principio va a tener en cuenta seguros terrestres, por ejemplo, en cuanto a medios de transporte, ¿no? Y bueno, y finalmente tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A partir del siglo XX vamos a ver que las empresas de seguros, que las aseguradoras, son empresas con cierta profesionales, es decir, con conocimientos técnicos específicos, con una organización empresarial. Son empresas y se las va a mirar de esa forma. Y atento a unas circunstancias que vamos a ver ahora, lo que caracteriza en materia de seguros es que tenemos un férreo o un cierto rígido control estatal. O sea, hay un fuerte control del Estado en materia de seguros y de compañías de seguros. Vamos a ver cuál es el organismo estatal que se encarga de ese control, pero por la importancia y la relevancia que tiene en materia aseguradora, detrás de las compañías no tienen riendas sueltas, sino que van a tener que estar debidamente constituidas, conforme dice la ley, ahora la vamos a ver, tener la autorización de Superintendencia de Seguros de la Nación y cumplir los lineamientos que establezca el órgano de Contralor y que si no se cumple, eventualmente podrán ser sancionadas,
digamos, sancionados o incluso llegando a una máxima sanción que sería la revocación de la autorización para funcionar. Por lo tanto, las compañías van a tener atrás al Estado y a un control fuerte estatal. Bueno, la ley de seguros, que la vamos a ver, la vamos a desarrollar bien hoy, es la ley 17.418, 17.418, se sanciona en 1968 en nuestro país. Y bueno, en la materia aseguradora, el organismo de contralores, Superintendencia de Seguros de la Nación. Ahora vamos a ver bien y desarrollar la ley de seguros, pero de alguna manera uniforma los criterios generales que deberán incluir las pólizas, ¿no? Es decir, toda la regulación de materia de pólizas y contratos de seguro, algún tipo de regulación en cuanto a los montos a cobrar en tasas mínimas de primas o montos máximos de comisiones por parte de los intermediarios, en este caso agentes que intervienen en la contratación. Y en 1981 va a entrar en vigencia la ley 22.400. La ley 22.400 es la ley del Estatuto del Productor de Seguros. Y bueno, vamos a tratar hoy ver mínimamente en qué consiste esta regulación. Que en materia de seguros, ustedes, en general las personas, el común de la gente, ¿con quién trata en el día a día? ¿Va todo el tiempo a la compañía? Si tiene un auto, ¿va todo el tiempo a la compañía de seguros? ¿Tiene que ir a la sucursal de la compañía de seguros para todo? ¿Con quién tiene el trato más cotidiano? ¿Qué les parece? ¿Con quién es con que uno tiene el trato más cotidiano? Le digo, porque yo en realidad no tengo auto, por lo tanto no tengo un trato con un productor de seguros seguido. Bueno, por ahí para mi profesión eventualmente sí. Pero en general con el productor de seguros, ¿no? La persona dice, bueno, fulano, el productor de seguros, yo le transmito y a él. Sí, el trato más inmediato suele ser con el productor o el agente de seguros, con el intermediario. Luego vamos a ver qué pasa, cuáles son las distintas atribuciones que puede tener el intermediario, porque puede tener distintos niveles de compromiso en relación a la compañía, dependiendo de cómo sea en qué carácter actúa. Si actúa como mandatario y por lo tanto va a tener facultades de concluir contratos con el asegurado, con el tomador, o simplemente acercar a las partes, entregarle la póliza, entregar documentación, recibir documentación, recibir eventualmente la prima o cotización, cobrar, pero no más allá de eso, no con facultades de celebrar contratos en nombre de la compañía. Bueno, en cuanto al régimen legal en materia de seguros, o sea, ¿cuál es la normativa? Recién dijimos, la ley 17.418 va a regular en materia de derecho privado la materia de seguros. ¿Qué significa? Bueno, ¿cuáles son las condiciones del contrato de seguros que va a firmar el asegurador con cada uno de los clientes, con el asegurado o con el tomador? ¿Cuáles son los requisitos de esos contratos, con las condiciones que deberán incluir? ¿Cómo se va a formar ese contrato? ¿Cómo es la prueba del contrato? ¿Cuáles son las cargas, derechos y obligaciones de las partes? Eso va a estar regulado en la ley 17.418. Y después, bueno, tenemos también la regulación del productor o asesor de seguros en la ley 22.400. Y tenemos otra norma, que es la ley 20.091, que regula en materia de derecho público de seguros. ¿Qué significa esto? Y bueno, va a referir esencialmente a cómo debe constituirse la entidad que pretenda funcionar como una aseguradora, con qué formato jurídico. No cualquier estructura societaria va a estar admitida para funcionar como una aseguradora. Entonces, ¿cuál es la estructura jurídica que la ley exige para poder constituirse como asegurador? ¿Cuál es la autorización que requiere? Porque va a requerir una autorización. ¿Y cuáles son los requisitos para el otorgamiento de la autorización? ¿Cuáles van a ser las facultades de fiscalización y de control que tenga Superintendencia de Seguros de la Nación en relación a las empresas aseguradoras? Toda esta relación entre las empresas de seguros, compañías de seguros, y el organismo de contralores, el Estado, este control Estado en relación a las compañías de seguros, está regulado en la ley 20.091. Y en materia de derecho público, porque bueno, ahí aparece esencialmente el Estado. En el otro, en materia de derecho privado, tenemos a la aseguradora y el cliente, o nosotros como clientes o asegurados o tomadores.
esencialmente va a regular esa relación, ¿no? Lo que es la ley 17.418. Bueno, ¿por qué es importante el seguro? Y esto es lindo verlo, chicos, porque excede el articulito jurídico y permite ver un poquito más allá de la importancia que tiene el sistema en materia de seguros. O sea, ver a los seguros más allá del contratito que estamos firmando nosotros y el resarcimiento porque me chocaron el auto, sino ver cómo funciona todo el sistema, porque es importante la materia de seguros a nivel más macro, con una mirada un poco más amplia, a nivel económico de un país. Fíjense que acá podemos destacar lo siguiente. Económicamente, el seguro que hace promociona, fomenta, alienta inversiones. Y generalmente inversiones riesgosas y de mucho dinero, ¿no? Importantes. ¿Por qué les parece que puede alentar inversiones o promover inversiones el seguro? ¿Qué les parece? ¿Qué sentido? ¿Por qué decimos que promueve inversiones? ¿Qué piensan? A ver, piensen, porque también tiene cierta lógica si lo pensamos. Puede llegar a ser es intuitivo. ¿Por qué? Digo, alguien me asegura que, bueno, si, no sé, si un granizo me quema toda la cosecha, me la destruye, después de tener un seguro. Bueno, digamos, que minimiza el riesgo. Exacto, Irina, exacto, minimiza el riesgo para el inversor. Porque el inversor sabe que, bueno, quizás ante un mal negocio, ante una mala situación, ante un evento imprevisto, no va a perder todo, o sea, no va a tener que él responder por todo, sino que va a tener atrás una compañía aseguradora que va a responder por ese importe. Imprevisto, quizás por un evento incierto, porque recuerden que también siempre en materia de seguros va a estar este requisito de riesgo, esta incertidumbre. Pero bueno, si el inversor no tuviera detrás una compañía de seguro, y lo va a pensar dos veces quizás en hacer esa misma inversión. Porque si yo, no sé, si el día de mañana puse un montón de plata y a mí, no sé, la cosecha se me destruye y yo no tengo ningún tipo de respuesta tengo que, pierdo todo ese dinero, bueno, quizás eso va a desincentivar que yo haga esa inversión. Mientras que si yo sé que tengo un cierto respaldo, que una compañía va a poder responder por ese riesgo, quizás tenga mucha más facilidad y haga más inversiones pueda tener más seguridad en hacer esa inversión. Entonces, promueve inversiones, promueve el crédito. Por ejemplo, a veces en el caso de constituir un seguro de vida a favor del deudor, un deudor hipotecario, por ejemplo, en el caso para el crédito hipotecario, para el otorgamiento de crédito hipotecario, o asegurar contra el robo de un auto que en realidad el auto está prendado porque la persona todavía lo está pagando, ¿no? Que pasa mucho estas compras de los automóviles en estos círculos de ahorro, donde, bueno, uno quizás le adjudican el auto, pero el auto todavía vos lo estás adeudando, lo estás usando, vos estás circulando en el auto, pero sos deudor todavía, vos tenés la compañía, digamos, la empresa de automóviles prendó, fíjense todos los contratos que de alguna manera también vimos nosotros, que los vimos, la compañía de automóviles, la empresa, prendó ese auto porque vos todavía le debés ese auto, porque no pagaste la totalidad, y a su vez, bueno, vos estás en posesión del auto, lo estás usando porque te lo adjudicaron, pero bueno, se constituye un seguro sobre ese automóvil. Porque si pasa algo, un evento imprevisto, incierto, que caiga bajo la órbita del seguro, va a responder la compañía de seguros. Y eso da mayor tranquilidad a la empresa de autos para otorgar ese tipo de créditos, ¿no? Porque hay un riesgo que, bueno, va a estar minimizado. Entonces fomenta el crédito de alguna manera, o podría fomentar el crédito la existencia de seguros. Bueno, pueden mejorar el mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Lo que refiere al sistema previsional, también hay seguros que van a implicar un posible mejoramiento de calidad de vida. Y esto, fíjense, hablar de inversores institucionales. Las compañías de seguros cobran las primas, tienen un capital propio, que van a tener un capital mínimo que se les va a exigir para constituirse como tales, pero a su vez las compañías de seguros cobran periódicamente las primas, las cotizaciones de los asegurados. Es decir, gestionan un patrimonio, un conjunto de bienes, lo tienen que gestionar, lo tienen que administrar, todos esos ingresos de dinero, probablemente en efectivo,
¿qué hacen con ese dinero? ¿Lo dejan en una cuenta sin nada? O sea, ¿les parece que la compañía cuando recibe la prima, ese dinero queda en una, no sé, en una caja de ahorro inmovilizado? ¿Qué les parece? Exacto, Nair. Nunca nadie debiera dejar dinero inmovilizado, chicos. Es como una cosa de dejar dinero, salvo para un mínimo que vos para ahí tener para responder por algo imprevisto. Pero en general, plata inmovilizada es un error. O sea, nunca puedes dejar mucho dinero en efectivo sin ponerlo a producir algo, porque todo el tiempo está perdiendo, pierde poder adquisitivo por la inflación. Entonces, perdés poder adquisitivo. Y entonces esa compañía lo que hace es hacerlo producir, generar renta, es decir, ya sea lo invierte en, puede ser un determinado depósito bancario que le genera algún tipo de interés, o compra algún título, compra de títulos. Es decir, estas compañías de seguros son grandes inversores institucionales. En general, los jugadores del mercado, los que mueven mucho la aguja en los mercados, y no solamente a nivel en nuestro país, sino a nivel internacional en Estados Unidos, son grandes compañías aseguradoras que manejan grandes cantidades de capital, y ese capital a veces va a invertir a distintos activos o a distintos instrumentos. Por lo tanto, son grandes inversores institucionales las compañías de seguros. En ese sentido, también es un actor fundamental. Por todas estas razones que estamos viendo, es que justifica aún más la intervención del Estado, o sea, que el Estado esté presente. Y por otro lado, porque es un contrato de adhesión. ¿Qué significa un contrato de adhesión? Que el cliente, es decir, el tomador, el asegurado, le muestran la póliza y no va a discutir las cláusulas, no tiene posibilidad de negociar con el asegurador demasiado. Es decir, son cláusulas predispuestas ya. Y en realidad, bueno, una cosa es cláusulas predispuestas, cuando se dice de adhesión, en realidad es en cuanto a la forma de aceptación. Solamente puede decir sí, acepto tal cual está o no, ¿no? Es decir, o no y no contrato. Pero no hay una negociación ahí entre las partes. Por lo tanto, como se da este desequilibrio de poder, de jerarquía, es más aún que requiere también que esté el Estado detrás controlando cómo son esas cláusulas predispuestas en la póliza de seguros, en las pólizas de seguros. Bueno, vamos a ver. Empresas de seguro. Entonces, ¿quiénes pueden constituirse como empresas de seguros? Esto lo va a establecer el artículo 2 de la ley 20.091. Determinadas estructuras jurídicas, nada más, sociedades anónimas, se van a poder estar constituidas las empresas de seguros como sociedades anónimas, como cooperativas o como de seguros mutuos. O podrán ser sucursales o agencias de sociedades extranjeras de los tipos indicados antes, o sea, sociedades anónimas, cooperativas, seguros mutuos, pero de sociedades extranjeras, ¿no? Sucursales o agencias de sociedades extranjeras, o también organismos y entes oficiales, nacionales, provinciales o municipales, van a poder realizar operaciones de seguros, pero solamente estos sujetos indicados en la ley, no otros. Y además de crearse conforme a esta estructura jurídica que la ley indica, solamente van a poder operar en materia de seguros si tienen autorización de la autoridad de Contralor, si están debidamente autorizados por Superintendencia de Seguros de la Nación. Si no tienen autorización, no podrían actuar como compañías de seguros, o sea, no podrían desarrollar actividad aseguradora. Bueno, esto es un poco, ¿cómo está? Es lo que les decía, que la compañía aseguradora maneja un bagaje de fondos, de recursos, de bienes también. Esos son, en parte, fondos propios, porque se le pide cuando se constituye esa sociedad como aseguradora un capital mínimo que tiene que tener. Lo exige la ley, determinados capitales mínimos. Por el otro lado, hay ingresos periódicos de lo que paga la gente en carácter de prima o cotización, ¿no? Por los tomadores de los seguros. Y por el otro lado tenemos que estos intereses o rentas, esto ponían ahí, que busca rentas, estas rentas que va obteniendo de hacer producir y de administrar ese conjunto de bienes o esos fondos que administra. Va obteniendo intereses o a veces ganancias determinadas, bueno, digamos, le excede cubrir el poder adquisitivo, que mantener el poder adquisitivo de esos bienes, sino que a veces obtiene ganancias por esas inversiones. Entonces, todo eso forma parte de la hacienda, de los fondos que maneja la compañía de seguros. Bien, y recuerden, bueno, la aseguradora tiene finalidad de lucro, son empresas con fines de lucro.
¿Cuál va a ser la función entonces de las compañías aseguradoras? Reunir una cantidad de sujetos que estén expuestos a los mismos riesgos o riesgos similares, homogéneos, que esos riesgos puedan ser, que yo la frecuencia o la intensidad podría preverlo de alguna manera, en base a probabilidad, en base a estadística, puedo hacer alguna estimación de la frecuencia de esos acontecimientos, de la intensidad, y en esto va a consistir entonces esa función de la compañía, buscar este conjunto de asegurados que estén expuestos a riesgos similares, a riesgos homogéneos, y que tienen que ser previsibles esos riesgos en cuanto a frecuencia e intensidad. Bueno, la autoridad de aplicaciones y el organismo de contralor va a establecer pautas de inversión de esos fondos. O sea, va a direccionar a cómo se tiene pautas de comportamiento, de conducta a la compañía aseguradora en cuanto a cómo invertir esos fondos. Hay determinados lineamientos. Bueno, esto ya lo repetí, esto de probabilidades, estadísticas, esto grábeselo a fuego porque es la esencia de la actividad aseguradora. El organismo que controla el sistema, que controla a las aseguradoras, es la Superintendencia de Seguros de la Nación. La superintendencia es una entidad autárquica, tiene autonomía funcional, autonomía financiera y está en la órbita del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Está a cargo del superintendente de seguros, lo designa el Poder Ejecutivo Nacional y es asistido por un consejo consultivo del seguro, ¿no? Que sería un órgano deliberativo y de asesoramiento, y en donde tienen participación las compañías de seguros, los representantes de las compañías de seguros. Algunas de las funciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Fíjense, control de la constitución y el funcionamiento de las aseguradoras. Tiene que autorizar a las aseguradoras para que éstas puedan actuar como tales. Aprobar los planes de seguros que ofrezcan las aseguradoras. Lo va a tener que aprobar, van a tener que esas pólizas que nos entregan para firmar la aseguradora tienen que estar aprobadas por un Superintendencia de Seguros de la Nación. Tienen que tener el visto bueno de Superintendencia de Seguros de la Nación. También las primas a cobrarnos, ¿no? Es decir, los términos de las pólizas. La superintendencia puede dictar normas al efecto, en cuanto, por ejemplo, a capitales mínimos que deberán cumplir, o sea, un capital mínimo que deberá tener la empresa aseguradora. También, ¿cuál es el nivel de reservas? Esto hablamos en términos societarios, ¿no? ¿Qué cantidad de reservas tendría que tener? O cuál es, digamos, el nivel de esas reservas técnicas, reservas legales. Cuáles van a ser los porcentajes de inversión en distintos tipos de bienes. Eso también van a estar bastante direccionado esa decisión por las pautas que dicte superintendencia. Fíjense acá aparece la exhibición de libros, podrá exigirle a las compañías aseguradoras la exhibición general de libros de comercio. La superintendencia le exige a las aseguradoras esa exhibición para el control, para un seguimiento. Mecanismos de saneamiento y regularización para determinar situaciones de liquidez de las compañías aseguradoras, aplicar sanciones a las aseguradoras y también a los productores o intermediarios. Podrá eventualmente aplicar sanciones la Superintendencia de Seguros. Y la sanción máxima o más rigurosa que existe en este ámbito, en principio, es la revocación de la autorización para funcionar de la aseguradora, en determinados casos que la ley prevé que pueden ameritar este tipo de sanción máxima. Bueno, esto un poco es desarrollar estas funciones. A ver, ¿alguna cuestión extra? Fiscalización, esto véanlo bien. Tiene siempre superintendencia tiene un registro de todas las cuales son las entidades de seguros, en compañías de seguros autorizadas, un registro de los antecedentes también de distintos integrantes de la compañía, de representantes, antecedentes de si hubo sanciones a los representantes, a los gerentes, administradores, y un registro también de las sanciones que recibieron las compañías de seguros, ¿no? Cada compañía puede haber recibido algún tipo de sanción y esas sanciones están registradas por parte de Superintendencia de Seguros de la Nación. Bueno, ¿qué va a controlar? ¿Qué tiene que controlar Superintendencia de Seguros? La equidad de las cláusulas contractuales. Para aprobar esas cláusulas que están contenidas en las pólizas que emiten las empresas de seguros,
Bueno, el organismo de contralor corrobora la equidad de esas cláusulas, ¿no? Hace un filtro, tiene ese control sobre las cláusulas que van a integrar el contrato de seguros. O sea que sabemos que cuando llega a nosotros un contrato que nos ofrece la compañía aseguradora, detrás de ese contrato hubo una revisión y una autorización por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y por el otro lado, tiene que, siempre, vieron que yo le dije hasta ahora, Superintendencia se fija, te exige capitales mínimos a la empresa, le exige un capital mínimo, se fija en qué pueden invertir y direcciona un poco a dónde pueden ir esas inversiones, o sea, va a dictar lineamientos en relación a las inversiones de las compañías de seguros, y entre otros controles. ¿Por qué todo esto? Porque siempre tienen miras que se mantenga la solvencia de la compañía, ¿no? Porque hay todo, y tiene un gran valor desde el punto de vista también más económico, ¿no? Del social, que haya estabilidad en el mercado asegurador. Entonces, para eso está detrás la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿no? Para hacer ese control. Eventualmente podrá endilgarse, se le podrá indilgar algún tipo de responsabilidad a Superintendencia de Seguros de la Nación por no haber hecho algún control, por omisión de controles o por defectuosa verificación o control. Podría recibir algún tipo de responsabilidad que sería en el ámbito extracontractual del Estado por violación de sus deberes, ¿no? Y ejercicio de poder de policía, porque eso sería una suerte, lo que ejerce Superintendencia en estos casos es un poder de policía, se denomina así. Entonces, por omisiones o defectuoso funcionamiento, prestación de esa función de control, podría tener algún tipo de responsabilidad el Estado, ¿no? Si se los denunciara a tal efecto. Bueno, las compañías aseguradoras no hay quiebra o concurso, no pueden ser declaradas en quiebra o en concurso preventivo. Las compañías aseguradoras se liquidan, conforme al artículo 51 de la ley específica. La liquidación puede ser voluntaria, es decir, que el propio asegurador resuelva voluntariamente esa disolución de la compañía, o puede ser forzosa, puede ser una sanción de Superintendencia de Seguros de la Nación que establezca la revocación de la autorización para funcionar a la compañía de seguros por incumplimiento de las leyes o por cumplimiento de la normativa aplicable. En este caso, quien asume esa liquidación, el proceso de liquidación, es Superintendencia de Seguros de la Nación. Interviene un juez, tiene que haber una intervención de un juez, ¿no? Con intervención de juez competente. Pero bueno, esto sería en el caso de liquidación forzosa. Bueno, preguntas hasta acá en cuanto a empresas de seguros. Ahora vamos al contrato. Salimos del derecho público, es decir, la relación Estado y empresas de seguros, y vamos a los contratos con los particulares, ¿no? Los contratos con clientes y cómo funciona. Pasamos a la ley 17.418, la otra normativa. ¿Cómo definimos el contrato de seguro? Bueno, la definición que establece la ley es la siguiente. Habrá contrato de seguro cuando el asegurado obligue, mediante una prima o cotización. O sea, la prima o cotización es lo que paga el asegurado o el tomador a la compañía, y se obliga la compañía de seguros a resarcir un daño, a indemnizar un daño o a cumplir una prestación si ocurre el evento previsto. Este evento, este hecho incierto y futuro, si acontece, la compañía se obliga a resarcir ese daño o a cumplir una prestación, por ejemplo, si fuera un seguro de vida, ¿no? Entonces, otra definición que tenemos acá del libro de Derecho de la Empresa y del Mercado, una definición un poco más completa, habla de contrato de seguro cuando una empresa aseguradora se obliga a asumir un riesgo que puede afectar un interés asegurable, ahora vamos a ver qué es cada cosa, a cambio del pago de una prima o cotización por parte del asegurado, y se obliga a resarcir el daño, cumplir con la prestación convenida si ocurre ese evento previsto, o si lo reclama ese tercero damnificado, ¿no? Y todo en la medida del seguro contratado. Esta es la definición de contrato de seguro. Ahora vamos a desmenuzar un poco. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos por un lado una empresa aseguradora, por el otro lado tenemos, esperen que voy a usar mi famoso mi resaltador online, a ver si lo puedo... acá.
Entonces, por un lado la compañía aseguradora, por el otro lado la obligación de asumir un riesgo. Se obliga a asumir un riesgo. Este riesgo es un acontecimiento futuro e incierto. Ese riesgo debe ser mantenido, recuerden, por el asegurado, no debiera agravarse el riesgo que existía al momento de la celebración del contrato, o deberá eventualmente denunciarse la agravación. Y el riesgo ese, ¿qué afecta? Afecta un interés asegurable. ¿Qué es el interés asegurable? ¿Cómo definimos interés asegurable? Como una relación de hecho o de derecho que une a una persona con un bien y es susceptible de valoración patrimonial, objetiva o estimada. ¿Qué significa esto? Y bueno, un interés asegurable es, por ejemplo, tendría el dueño del automóvil en relación a su automóvil, ¿no? Por ejemplo, a que no le roben el automóvil. Bueno, hay un interés asegurable en relación a, porque es titular en ese caso de derecho incluso. Hay una relación de derecho porque es titular del automóvil y entonces, por lo tanto, no quiere, digamos, tiene interés en que ese automóvil no desaparezca, no se lo roben. O sea que hay un vínculo, entonces, una relación de derecho entre una persona y un bien que es susceptible de valoración patrimonial, en ese caso. Lo mismo también va a haber un interés asegurable en caso de la vida de una persona, porque también es susceptible de valoración patrimonial. O sea, se puede estimar la valoración patrimonial también en el caso de, por eso está el seguro de vida y hay estimaciones al respecto. O sea, que es interesante hablar de que tiene que existir ese interés asegurable, esta relación que vincula una persona con un bien y susceptible de valoración económica para que hablemos de contrato de seguro. También tiene un interés asegurable, bueno, hay que ver el deudor de un crédito prendario, el deudor de ese automóvil que todavía no terminó de pagar, pero que constituye un seguro a favor de ese auto, es decir, a favor de su persona por si se roban el auto, por ahí un robo del auto o lo que fuere, hay un seguro y ese auto a su vez está prendado, ¿no? Recuerden el ejemplo que dábamos, un contrato de ahorro previo de compra de automóviles. También ahí tenemos un interés asegurable. Por el otro lado tenemos el pago de la prima. Recuerden que es un contrato oneroso. Del asegurador, del asegurado, del tomador, está la obligación de pagar una prima o cotización. Pagan un precio por ese respaldo, esa obligación que asume la aseguradora de responder ante ese evento en el caso de que ocurriera, indemnizando o pagando una prestación. Tenemos por un lado también al asegurado, es decir, la persona, esto lo vamos a ver ahora en las distintas partes que integran el contrato de seguro, pero tenemos entre ellas la parte esencial es el asegurado, quien figura como titular del interés asegurable, y el tomador es el que va a ser quien contrata el seguro, o sea, no necesariamente el titular del interés asegurable va a ser el que contrata el seguro. Puede ser que en un seguro de vida, no sé, alguien contrate el seguro, pero esté asegurando la vida de un tercero, o sea, la vida de si muere otra persona que no es él, la compañía se obliga a pagarle un tanto a los hijos de esa persona. Bueno, pero lo contrata otro. Entonces, hay que ver quién es el tomador, quién es el asegurado. El asegurado, siempre hablamos de asegurado como el titular del interés asegurable. Y bueno, ¿a qué se obliga la compañía? A resarcir un daño o a cumplir una prestación en el caso de seguro de vida, ante la ocurrencia de un evento previsto en el contrato o la reclamación por parte de un tercero damnificado. Bien. Bueno, a ver. ¿Cuáles son las características del contrato? Perdón, a ver si puedo. Acá, esto quiero. Bueno, ¿cuáles son los caracteres del contrato de seguro? Ya les vine resaltando algunos. Por ejemplo, el carácter oneroso. Que cada una de las partes, en el caso del asegurado, tiene que pagar una prima por esa obligación, por ese contrato. Y a su vez, bueno, también asume sus compromisos la compañía aseguradora de resarcir o de pagar un determinado prestación en el caso que se cumpla el evento previsto. Es un contrato aleatorio. Esto es importante porque es diferente a todos los que venimos analizando hasta el momento. Aleatorio, ¿por qué? Porque las ventajas o pérdidas para las partes o para una de las partes van a depender de algo futuro e incierto. ¿Y qué es extraño a la voluntad de los sujetos? ¿Qué significa? ¿Qué les parece que sea extraño a la voluntad de los sujetos? ¿Qué significará esto?
¿Qué les parece? Que no depende de ninguno de los dos. Bueno, bien, Leonel. ¿Y qué significa que no depende? O sea, ¿cuál sería un...? Es ajeno, es algo que, bueno, que podría ser que llueva, que granice, o que un tercero, pero no que si yo, a ver, contra destrucción del auto, yo haya sido el que por culpa gravísima hice que el auto se destruyera, dejé que el auto se destruyera, porque ahí ya hay una intervención de una de las partes por su negligencia, ¿no? Podría ser. Entonces, no tendría que haber, digamos, tiene que ser ajeno a la voluntad de las partes, o que voluntariamente, ¿no? Lo deja en descuido y ese auto sufre un daño, o ese bien sufre un daño. No tiene que depender de ellos, no tiene que depender de las partes. Es un contrato esencialmente de adhesión. Es formal porque en general para la prueba se exige forma escrita para aprobarlo, y la prueba por excelencia del contrato es la póliza. Se necesita la prueba. Es un contrato entonces, pero ¿qué pasa? Es un contrato consensual. ¿Qué quiere decir esto? Que para que quede perfeccionado el contrato, no se exige que vos entregues, que esté entregada, que se entregue la póliza, porque eso sería más suerte de acercarlo a una suerte de contrato real. Este es un contrato consensual, con la simple manifestación de voluntad de las partes, el contrato quedaría perfeccionado. Lo que pasa es que como se exige la prueba escrita, después tenemos que formar, se exige la prueba escrita, pero se exige, digamos, no como condición para validez del contrato, ad probationem, para la prueba, los efectos de la prueba. El contrato existe con la mera, digamos, manifestación de voluntad de las partes. Y la póliza solamente es la prueba por excelencia del contrato, pero no es un requisito para que yo entienda que el contrato queda perfeccionado, la entrega de la póliza. ¿Mm? Bien, ¿qué más? ¿Cuáles son las partes del contrato? Y vamos a las partes del contrato. Las partes del contrato son, por un lado, el asegurador, lo que venimos relatando en relación a la empresa, esta organización empresarial, esta empresa constituida bajo las formas que exige la ley, autorizada por Superintendencia de Seguros de la Nación, organizada profesionalmente. Por el otro lado tenemos el asegurado. El asegurado es el titular del interés asegurable, sí, asegurado o asegurable. Es la persona cuyo patrimonio se va a dañar va a quedar dañado, disminuido, producto del siniestro o producto de ese acontecimiento futuro incierto, o cuya vida o integridad física va a estar afectada va a ser la que se afecte, ¿no? Es decir, por ejemplo, la persona cuya vida se está teniendo en cuenta en el contrato de seguro, se está protegiendo en el contrato de seguro. Ese es el asegurado. Después el tomador, en cambio, es la persona que efectivamente celebra el contrato con la aseguradora, el que firma el contrato con la aseguradora. Pero puede que lo haga por cuenta propia, y en ese caso va a coincidir que él es el asegurado, o sea, contrata su propio seguro de vida, por ejemplo. Entonces el asegurado y es el tomador. Pero podrá ser por cuenta ajena, en donde el asegurado, es decir, el titular del interés asegurable, sea un tercero y no sea él. Él firma el contrato con la aseguradora, pero el asegurado es otra persona. O sea, está contratando en interés de otra persona y por cuenta de un tercero. Y por el otro lado tenemos el beneficiario. ¿Qué pasa? En el beneficiario es el legitimado para recibir esa prestación que se conviene en el contrato a cargo de la aseguradora, en la eventualidad de ocurrencia del siniestro o del evento previsto en el contrato. El beneficiario en general aparece en los contratos de seguro de vida, cuando tenemos incluso en el seguro de vida se puede ver que las estas partes pueden ser distintas. Por un lado, la persona que contrata con la aseguradora, el tomador, que podrá no coincidir con el asegurado, es decir, que puede ser que, no sé, o el marido esté contratando el seguro de vida de alguien, de un familiar, y entonces ese familiar es el asegurado, él es el tomador, y que esa prestación, en caso de fallecimiento de esa persona, esa prestación vaya a los hijos, ¿no? Es decir, a otras personas terceros que son beneficiarios. Por lo tanto, ahí vemos las distintas partes que pueden estar en el contrato de seguros, y bueno, y que podrán en algunos casos estar reunidas ambas caracteres en una misma persona.
que reúna, digamos, el carácter de tomador, por ejemplo, y asegurado. Bueno, ay, me quedo sin voz, chicos, porque estoy por ahí, hablo fuerte, me di cuenta. Ustedes no me hablan tanto, no me responden tanto, me ponen ahí por el chat. Y aparte es viernes, ya me parece que es por el día de la semana, ya no sé. Pero bueno, seguimos. Elementos del contrato. Bueno, ¿cuáles son los elementos del contrato de seguros? Por un lado, el interés. Y este interés es lo que relaté brevemente antes, esta relación de hecho, de derecho, entre una persona y un bien y que es susceptible de valoración económica. No tiene que ser, el interés asegurable no tiene que ser limitarse al derecho del propietario. O sea, yo no tengo que necesariamente ser propietario del bien para constituir un seguro. El deudor prendario de esa transacción con la empresa de automóviles, que todavía está pagando el crédito por el auto, pero lo está usando, puede constituir un contrato de seguro. Y tiene un interés asegurable. Y no es propietario todavía. Entonces, porque está todavía deudando parte de ese crédito. Por lo tanto, no se limita el derecho del propietario a ese interés asegurable. Y solamente cuando ese interés está amenazado por un riesgo, hablamos de interés asegurable. Es decir, hasta acá hablamos de interés, pero solamente cuando tenemos la exposición a un riesgo, o sea, un interés, esta relación de hecho, de derecho entre una persona y un bien, interés. Si está expuesto a un riesgo, ahí sí hablamos de interés asegurable. Lo fundamental es que este interés asegurable exista al momento de la firma, al momento del siniestro, al momento de ocurrencia del siniestro. Bueno, si desapareciera por alguna razón el interés asegurable, en ese caso, bueno, debería desaparecer, digamos, debería resolverse el contrato porque perdería la razón, un elemento esencial del contrato de seguro. O sea, de repente si yo sé que se descubre una fórmula mágica y no hay más granizo en Rosario o en Mendoza y esa persona había contratado un seguro contra granizo, y desaparece el interés asegurable. Entonces esos contratos podrían llegar a resolverse porque desaparece un elemento esencial. El riesgo es otro elemento, es el elemento esencial, ese acontecimiento futuro e incierto que podrá afectar ese bien, cuyo interés se asegura. ¿Qué características tiene que tener este riesgo? Tiene que ser incierto. Yo no sé cuándo, o no sé si va a ocurrir o no, o no sé cuándo va a ocurrir, que es en el caso de el momento en que va a ocurrir, en el supuesto del seguro de vida. Yo sé que va a ocurrir, porque de la muerte, ¿cómo era? De la muerte, de los cuernos y de los impuestos, nadie se salva. Bueno, yo sé que va a ocurrir, no sé cuándo. Entonces ese es el alias del contrato de seguro de vida, en el caso de seguro de vida. No conocer, el riesgo está en el no conocer cuándo. Y por otro lado, este riesgo tiene que ser posible, es decir, no tiene que ser un evento irreal que es imposible que ocurra, ¿no? Tiene que ser algo quizás posible, no imposible, no sé si probable, porque probable es otra connotación. Tiene que ser posible que ocurra. Y por el otro lado tiene que existir ese riesgo al momento del perfeccionamiento del contrato, porque si no existe el riesgo al momento que se celebra el contrato es nulo. Y tiene que mantenerse ese riesgo durante toda la vigencia del contrato. Recuerden lo que les decía antes, esta equivalencia que tiene que existir todo el tiempo entre riesgo, entre prima, lo que va a cobrar, lo que te está cobrando la aseguradora se relaciona con el riesgo que evaluó. Si el riesgo cambia, no debiera estar cobrando lo mismo, o sea, quizás la ecuación cambia, y entonces esa prima ya deja de tener ese sentido que tenía originariamente. Bueno, ese riesgo entonces tiene que estar precisado en la póliza, tiene que ser extraño a la voluntad de las partes. O sea, no tiene que originarse el riesgo en el dolo, en la intención del tomador o en la culpa grave del tomador o del asegurado. Y finalmente otro elemento del contrato, entonces tenemos, bueno, el riesgo, el interés asegurable y la prima o precio. Esa contraprestación que tiene que pagar el tomador o el asegurador. Bueno, esta equivalencia, es lo que les decía, importante que tengan siempre presente, esta equivalencia entre riesgo y prima. La prima
no la pueden alterar unilateralmente una de las partes, es invariable unilateralmente. La prima se debe, en principio, quien paga está obligado a pagar la prima es el tomador del seguro, el que celebra el contrato con la compañía. No obstante, después, bueno, hay situaciones en donde le podrá cobrar el asegurador al asegurado en el caso de que caiga en insolvencia el tomador. Bueno, ¿en qué lugar, a quién se les puede hacer el pago de la prima? En principio al asegurador en su domicilio, en su sucursal, la agencia de la compañía, o a la persona debidamente autorizada, al productor de seguros, si estuviera facultado para y tuviera un recibo de la compañía que podría emitir, bueno, también al productor de seguros en general se le paga la prima. La prima solo es exigible el pago desde la entrega de la póliza. No quiere decir que no se deba desde antes, pero solamente me lo podrán exigir si a mí me entregaron la póliza, si a mí la compañía de seguros me entregó la póliza, o aunque sea un documento provisorio de cobertura, un certificado de cobertura. Esto es interesante, el no pago de la prima en tiempo oportuno, si yo no pagué la prima, esto va a generar una mora automática. ¿Y qué significa? Que si hay mora o retardo en el pago de la prima, hay una suspensión de la cobertura. O sea que esto también es delicado, porque si el asegurado o el tomador no pagó la prima en tiempo y forma, la aseguradora podría digamos, alegar eso y no responder, porque habría una suspensión de la cobertura. Esto lo establece claramente la ley, una suspensión de la cobertura por ese no pago de la prima. En general, las defensas son acontecimientos anteriores al siniestro y no posteriores al siniestro. Puede que ver qué pasa cuando se demora en hacer la denuncia del siniestro, que es otra situación. Pero este caso es que el asegurado no paga en tiempo y forma o el tomador la prima. En este caso hay una suspensión de cobertura. ¿Cómo se prueba el contrato? Bueno, dijimos entonces que es un contrato que se prueba está exigida la forma escrita para probar el contrato y la póliza es el instrumento por excelencia que prueba el contrato de seguro. Después puede ser que no tengamos la póliza y podamos recurrir a algún otro elemento, ¿no? A registración contable de la compañía aseguradora o algún otro principio de prueba por escrito que nos permita probar y constatar, principio de prueba por escrito, el contrato. Recuerde que el contrato es consensual, entonces se entiende celebrado por el consentimiento, pero tengo que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Siempre tiene que haber algún elemento escrito. Bueno, la ley establece cuáles son los contenidos de la póliza, qué debe contener la póliza, que debe estar redactada en forma clara, legible, y debe tener ciertas condiciones que inexorablemente tienen que figurar en la póliza, entre ellos la suma asegurada, las condiciones del contrato, el momento a partir del cual se asume ese compromiso por parte de la aseguradora, cuál es el interés de las personas, los riesgos que se asumen, todo esto tiene que estar contenido en la póliza. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, dijimos el control de equidad de esas cláusulas, no quiero ir tanto a detalles, después ustedes léanlo, pero quiero ir a lo esencial. Bueno, los seguros de personas, las pólizas deben ser nominativas, pero esto en cuanto a la circulación de este documento, en los restantes contratos de seguros podrán emitirse las pólizas a la orden o al portador. A la orden en caso de que se pueda transmitir por endoso y si no al portador, ¿no? De entregarlo en mano. Bueno, vamos a las cargas y obligaciones de las partes. ¿Cuáles son cargas y obligaciones de las partes? ¿Qué diferencia hay entre carga y obligación? La carga es un imperativo en mi propio interés. ¿Qué significa un imperativo en el propio interés del asegurado, por ejemplo, o del tomador? Que si no lo cumple, eso le impide ejercer un derecho que él tiene. O sea, para poder ejercer un derecho le dice, vos tenés que haber hecho tal y tal cosa. Si vos no cumpliste con esto y esto, o sea, tus cargas, vos no vas a poder tener derecho a exigir esa facultad que la ley te otorga, porque previamente tenías que cumplir con una carga. No te pueden exigir compulsivamente que vos cumplas con esa carga, porque es carga, es algo que vos tenés que hacer en tu propia conveniencia para después tener derecho a algo. Esto es lo que lo diferencia de la obligación, porque si es una obligación, el incumplimiento de la persona habilita a una ejecución forzada, o sea, que alguien me exija forzadamente que yo cumpla con esa exigencia, con esa obligación. Me pueden venir y exigir que cumpla con eso, exigir forzadamente que yo cumpla. Mientras que en una carga no.
Si no cumplí, me embromo yo, porque después yo voy a perder determinados derechos o determinadas facultades. ¿Qué es el instituto o hablar de caducidad en materia de seguros? Hablar de caducidad es esta pérdida del derecho a ser indemnizado que sufre el asegurado cuando no cumple alguna de las cargas que la ley le impone. O sea, la ley enumera una serie de cargas, dice, si vos no cumplís con estas cargas, nadie te va a exigir compulsivamente que cumplas, pero ¿qué va a pasar? Vas a perder un derecho, que es el derecho a obtener la indemnización, el derecho a ser indemnizado. Por ejemplo, una de las cargas, que vamos a ver cuáles son, deber de informar, deber de mantener el estado del riesgo, salvamento, ahora vamos a ver cuáles son. Siempre es interpretación restrictiva la caducidad, ¿no? Esta pérdida del derecho a ser indemnizado. ¿Cuáles son las cargas del asegurado? Bueno, vamos a ver distintos momentos en cuanto al siniestro. Antes del siniestro, durante y después que ocurrió el hecho, el siniestro. O sea, el accidente de tránsito o que ocurrió, digamos, lo más fácil es verlo en un accidente de tránsito, pero bueno, que ocurrió o el robo, ¿no? Es decir, o el incendio, o lo que fuera que estoy cubriendo con el contrato. Antes de ocurrencia del siniestro, ¿qué cargas tiene el asegurado? ¿A qué se lo obliga en su propio interés? Declarar sinceramente el riesgo, exactamente cuál es el riesgo, y no incurrir en declaraciones falsas u omisiones. Tiene una carga de información, o sea, y no tiene que incurrir en reticencia, se llama. Reticencia es cuando yo omito algo, un dato o una información que hubiese hecho que el asegurador no contrate conmigo o contrate en otras condiciones de haberlo conocido. Eso es una reticencia. Entonces, no debiera incurrir, porque si incurre en reticencia, en una declaración falsa, hay un incumplimiento de una carga de información por parte del asegurado. Mantener el estado del riesgo no tiene que agravar el riesgo, porque en el caso de agravar ese riesgo, la cobertura puede quedar suspendida y puede generar la caducidad del seguro. Y denunciar sus modificaciones y especialmente su agravación, o sea, la agravación del riesgo que aconteciera. Puede ser que él se entere que el riesgo de una situación que agrava el riesgo y debiera denunciarlo a la compañía de seguros. ¿Qué es lo que importa acá? Que si ese riesgo agravado, o sea, si la compañía, al momento de celebración del contrato, se hubiese enfrentado a este riesgo más grave, que a juicio de peritos, porque un experto tiene que hacer esta evaluación, a juicio de peritos la compañía no hubiese contratado, o hubiese modificado las condiciones del contrato, o hubiese impedido el contrato. Y entonces, en ese caso, se lo toma este agravamiento del riesgo como una causal especial de rescisión del contrato. Pero la compañía puede o no hacerlo. Se le da la facultad de la compañía de eventualmente rescindir el contrato si se dan estas condiciones, que acá se establecen en caso de agravamiento del riesgo. ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué carga tiene el asegurado antes del siniestro? Prevenir el siniestro, es decir, no tiene que provocar el siniestro, no tiene que facilitar la producción del siniestro o ayudar a la producción. En general no tiene que incurrir en materia de seguros en lo que se denomina culpa grave, que significa que es una actitud demasiado, no adoptó las medidas de seguridad o las medidas de cuidado elementales que debiera haber adoptado, ¿no? Entonces es una imprudencia grosera, palmaria, normal. Eso implica culpa grave. Hay que ver en cada caso, circunstancia de tiempo, lugar y persona, cuándo hablamos de culpa grave o no. Pero si estoy ante una situación que amerita la calificación de culpa grave, en estos casos, bueno, podría la compañía, hay un incumplimiento de la carga, digamos, de una carga de no provocar el siniestro, y en este caso podría también generarse esa caducidad, ¿no? Esa pérdida del derecho a ser indemnizado. ¿Qué más? Durante el siniestro, ¿qué pasa? Ocurrió el daño. Está el incendio, se ocurrió ese incendio, se ocurrió el accidente. Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué obligación, qué cargas hay en cabeza del asegurado? Sí, del asegurado. El salvamento. Está obligado a hacer todo lo necesario para que el daño, si ya está, sea lo mínimo posible. Sin apagar un poco el fuego, si puedo hacerlo. Si tengo un matafuego al lado y tengo un poco de fuego en el auto y no lo apago, el matafuegos al lado, bueno, podría la compañía eventualmente decir, pero ¿por qué no tomaste una medida para disminuir ese riesgo? Si era razonable para vos hacerlo, hay que ver cuándo es o no razonable esa exigencia.
a seguir lo que te diga la compañía, las instrucciones de la compañía en relación a evitar ese riesgo o a disminuir ese daño. Evitar que se siga deteriorando. Bueno, digo, me pasó esto, ¿no? O esto se mojó, se deterioró, ¿qué hago? Bueno, la compañía podrá darte instrucciones y deberá seguirla para evitar que siga agravándose o genere más daño. Esto es el salvamento. ¿Qué más? Bueno, y no abandonar los bienes dañados. En principio no debiera quedar y abandonar esos bienes el asegurado, ¿no? Algunos, salvo que se conviniera algo en contrario, o en algunos casos se pacta la entrega al asegurador de las cosas ya dañadas o de los restos de las cosas, la entrega al asegurador. Podría llegar a estar pactado así. Pero en principio lo que se establece es la obligación, la carga de no abandonar esos bienes dañados. ¿Qué pasa después del siniestro? ¿Cuáles son las cargas del asegurado después del siniestro? Denunciar el siniestro, denunciar qué aconteció, hacerle conocer a la compañía de que pasó lo que pasó, que el siniestro se produjo. ¿Cuál es el plazo que da la ley? 3 días desde que conoce la ocurrencia del siniestro. Tiene el asegurado o el tomador para denunciar el siniestro. No podrá, ahora, en el caso de que no lo denuncie en tiempo, bueno, podrá perder ese derecho a la indemnización, podrá generar caducidad. El asegurador no puede alegar, no va a poder alegar que no lo denunció si él intervino y le dio instrucciones para salvamento y demás, porque ahí ya estaba en conocimiento la aseguradora. En el caso que no haya denunciado en tiempo y forma, pierde el derecho a ser indemnizado, salvo que no haya podido denunciar por caso fortuito, porque está imposibilitado, digamos, que pueda probar fuerza mayor. Y esa fue lo que motivó que demorara en hacer la denuncia. Pero si no, perdería el derecho a ser indemnizado. Hay que tener cuidado porque esta invocación de falta de denuncia en tiempo y forma no es oponible a la víctima, solo es oponible frente al asegurado, pero no a la víctima. O sea, frente a la víctima, si es, por ejemplo, un accidente de tránsito, debiera responder igual la aseguradora. No le puede decir, no, puede alegarlo, lo ha alegado en alguna jurisprudencia, pero la jurisprudencia, en algunos fallos, en algunos conflictos judiciales, pero jurisprudencialmente no se ha dado lugar a estas defensas de la aseguradora, porque solamente las defensas que son oponibles, que podrían ser oponibles a la víctima, son respecto de hechos anteriores al siniestro, situaciones anteriores al siniestro. Por ejemplo, no pago de la prima. No pago de la prima del seguro podría ser una defensa que esgrime la aseguradora para no cubrir ese evento, no cubrir ese siniestro, frente a la víctima. Pero no en el caso de una denuncia tardía del siniestro. Solamente no va a cubrir, lo puede esgrimir frente al asegurado, pero no frente a la víctima. Bueno, suministrar al asegurador informaciones y pruebas que se exija, o sea, toda la información que pida la compañía al cliente respecto del daño, del hecho, del siniestro, tiene que proporcionar. Hay un deber de colaboración. Bueno, no puede, obviamente, prohibido por la ley exagerar esos daños, exagerarlo fraudulentamente, ¿no? Los daños, emplear pruebas falsas. Todo después, estamos hablando de cargas después del siniestro. Mantener el estado de cosas dañadas hasta que el asegurador las verifique. Bueno, mantener el estado de las cosas y esperar a que la compañía pueda revisar todo eso, pueda tomar medidas porque la compañía tiene que cerciorarse de, bueno, cuál es el estado de daño de esas cosas al momento, y que después no modificar ese escenario, ¿no? Para poder determinar claramente el daño. Bien. ¿Cuáles son obligaciones del asegurador? Asumir ese riesgo, bueno, esto ya un poco lo vimos, pagar esa indemnización o cumplir con la prestación convenida si se produce ese evento, salvo causales de rechazo o declinación de cobertura, emitir la póliza y entregarla al asegurado, liquidar el siniestro, pagar la indemnización o cumplir con esa prestación dentro de los plazos legales. Y en cuanto a la liquidación del siniestro, la compañía siempre responde hasta el monto de la suma asegurada, hasta un máximo que es la suma asegurada, salvo que la ley disponga algo distinto o el contrato. Pero siempre esto es un límite infranqueable, que la aseguradora responde siempre ante el monto de la suma asegurada. Si la suma asegurada es mayor al daño efectivamente producido, la aseguradora solo responde y va a resarcir el daño que se produjo, más allá de que la suma asegurada sea mayor. Si el daño excede la suma asegurada, bueno, la indemnización nunca va a poder sobrepasar la suma asegurada. Eso es un límite.
Siempre la compañía responde hasta la suma asegurada. Bueno, después véanlo, estas situaciones que son sobre seguro, infraseguro. La franquicia, ¿qué pasa? ¿Qué es la franquicia? Cuando la compañía de seguros dice, bueno, yo voy a responder en tanto y en cuanto el daño exceda determinada suma. Es decir, hay un mínimo no cubierto por la compañía de seguros. O sea, ese mínimo no cubierto constituye la franquicia, que es un mínimo no cubierto por la compañía. Entonces, solo va a pagar la compañía si excede lo que excede ese mínimo. Esta es la situación esto es cuando hablamos de franquicia, hablamos de eso. Y también tiene una obligación el asegurador de reembolsarle al asegurado todos los gastos que realizó el asegurado al momento del salvamento, al momento que tuvo que tomar medidas para disminuir el daño, para evitar que se siga agravando. Bueno, cualquier gasto que haya hecho el asegurado en ese marco para evitar el agravamiento del daño deberá ser reembolsado por la compañía de seguros, ¿no? Como una obligación de la compañía de seguros. Recuerden que estas son obligaciones del asegurador, no cargas, obligaciones, o sea que son exigibles coactivamente, exigibles forzadamente, de cumplimiento, cuyo cumplimiento es exigible de manera forzada también. Bueno, esto es la reticencia, lo que les comentaba antes. La reticencia es cuando el asegurado se reserva, no dice información importante, de la cual tenía conocimiento, pero que no la dice. A veces no la dice ni siquiera dolosamente, podría ser de buena fe, digamos, por una cuestión que no haya mala fe, pero que realmente no las manifestó y que hubiesen sido trascendentes. Si lo hubiese dicho, el asegurador no hubiese contratado, no hubiese hecho el contrato o no lo hubiese hecho en los términos que hizo. Por lo tanto, eso es hablar de reticencia. Hablar de falsas informaciones de falsas declaraciones directamente, que yo estoy manifestando algo adrede, lo sé, que no es correcto, no es cierto. Una manifestación que no es cierta. El asegurador en ambos casos puede impugnar el contrato. ¿En qué plazo? En 3 meses de haber conocido esa reticencia o esa falsedad, salvo en el caso de seguros de vida, que bueno, lo que se le puede exigir al asegurador es el reajuste del contrato. Es decir, que no lo rescinda completamente, es decir, que siga vigente el contrato, pero reajustar la prima, ¿no? Reajustar esos términos del contrato, porque bueno, hay otro escenario, ahora hay otra información extra que deberá tener en cuenta. Bueno, esto dijimos, entonces esta reticencia o falsa declaración puede hacer nulo el contrato y que dejarlo sin efecto. O reajustarlo, obligar a reajustarlo. Bueno, acá se distingue si esa reticencia es de buena o mala fe, porque depende de si es no dolosa, si se rescinde el contrato, si se deja sin efecto, la aseguradora le tiene que reintegrar las primas, salvo los gastos que incurrió, pero después le devuelve las primas. Si fue de mala fe, no. O sea, esas primas cobradas ya no tenía la obligación de reintegrárselo al asegurado, a la compañía, porque hubo mala fe. Entonces el contrato se resolvió por una reticencia y que fue dolosa o de mala fe. O sea, conocía que no estaba dando esa información. Y lo hizo a propósito, ¿no? De no dar esa información. Bueno, acá tenemos los plazos de prescripción de las acciones que están fundadas en el contrato de seguro, prescriben al año desde que la obligación es exigible, el plazo de 1 año. En el caso de los seguros de vida, el plazo de prescripción para el beneficiario se empieza a computar desde que conoce la existencia de ese beneficio. Puede ser que no lo conociera el beneficiario, ¿no? Entonces, desde que se enteró que tenía a su favor ese contrato de seguro, ahí empieza a correr el plazo. Pero en ningún caso puede pasar 3 años desde que murió la persona, ¿no? En el caso de la persona asegurada, desde que murió el asegurado no podría pasar más de 3 años, porque si no ya sí es un plazo máximo para reclamar ese seguro por parte del beneficiario. Es un plazo de prescripción máximo. Bueno, ay chicos, ya no me da más la voz. No sé si cortar, no sé cómo están ustedes, porque si no vamos a ver si por ahí hacemos lo de la gente y después lo dejamos y lo que nos queda un poquito, porque ya no me da más la voz. Lo damos un poco el lunes y seguimos el lunes, porque se hace un poco largo. La verdad que son unidades, todas son unidades bastante largas de derecho comercial, pero bueno. Voy a ir al punto de agentes de... Bueno, hasta acá, dudas de materia de seguros, contrato,
la constitución de la sociedad, los requisitos, el control estatal. ¿Preguntas, dudas de ustedes en el tema? ¿No? Bueno, gracias, Candela, Elian. Están todos así mutis. Está bien que pues, está bueno, por lo menos me ponen en el chat, pero están todos calladitos así. Sigo yo hablando sola. Un ejemplo de culpa grave. Y bueno, un ejemplo de culpa grave, creo que uno de los casos que vos conducís ebrio, por ejemplo. Digamos, o te pasaste un semáforo en rojo. Hay cosas que se toman como culpa, bueno, si pasó un semáforo en rojo, o no viste, digamos, cosas de, por ejemplo, cuestiones así. Tienen que ser. Pero bueno, después cada caso se analiza, pero en general esas cuestiones son bastante evidentes. Y bueno, a ver, la persona conducía con alcohol, conducía fuera de sí, se pasó un semáforo en rojo, es decir, cosas bastante burdas. Eso sería un caso bastante evidente. Bueno, vamos a agentes de seguros. La ley entonces que regula en materia de agentes de seguros es la 22.400, que regula en materia de productores de seguros, y también está la ley 17.418, o sea, la ley que regula contratos de seguros, que prevé la actividad de los auxiliares en la actividad aseguradora y sus facultades. ¿Qué tipo de agentes de seguros o productores de seguros tenemos? El productor o agente común, que es un intermediario, es decir, tiene facultades para fomentar y promover que haya más contratos celebrados entre la compañía y los clientes, pero no tiene la facultad para celebrar el contrato en nombre de la compañía. No tiene facultades para concluir él mismo el contrato. No tiene la facultad la calidad de mandatario. Solo va a poder recibir la propuesta, por ejemplo, de celebración de contrato, recibir propuestas de celebración, o propuestas de modificación, entregarle los instrumentos emitidos, tanto por el asegurador al cliente, aceptar, eventualmente sí cobrar la prima, podría tener facultades para cobrar la prima, si tiene recibo de la compañía o algún tipo de recibo que pueda emitir, podría cobrar esas primas o cotizaciones. Y en el caso de querer la compañía darle alguna facultad de representación, esa tiene que ser expresa para un acto en particular. Pero si no, no tiene facultades de representación, este agente común. La ley 22.400 regula la actividad y establece que hay un registro de productores de seguros, asesores de seguros. O sea que las personas para actuar como productor de seguros debieran estar registrados, debieran haber hecho su formación, digamos, profesional, que es universitaria, formación, y pedir la inscripción en el registro correspondiente. Y si no están inscritos en el registro, tampoco podrían tener la posibilidad de exigir contribución o comisión por su labor. Mucho se protege esto porque, como ahora vamos a ver, también está el productor que representa o sea, hasta qué punto el productor de seguro o el asesor representa a la agencia o representa a la compañía. ¿Qué de lo que me dice el productor compromete la responsabilidad de la compañía de seguros y qué no? Y a veces en los conflictos que se han suscitado se recurre a pautas como buena fe creencia o la apariencia. Bueno, yo creí que cuando hablaba y que le decía esto al productor estaba comprometiendo a la compañía, ¿no? Está mucho esto de proteger al consumidor y proteger su buena fe y creencia de que cuando está tratando con el productor hay determinados compromisos que está como tratando con la compañía. Entonces, en muchos supuestos que se han discutido en tribunales, se recurre a esta idea de la buena fe creencia, apariencia, error o mandato tácito para proteger al consumidor y proteger esa confianza que tiene el consumidor, que bueno, la cara pública de la compañía de seguros es el productor de seguros. En general, el consumidor no va a hablar con el gerente de la compañía todo el tiempo, va a hablar con el productor. Entonces, a veces puede haber habido conflictos y que se recurre a estas figuras jurídicas para proteger al consumidor. Para decir, el consumidor estaba en toda su... legítimamente pudo haber creído que cuando hablaba con el productor estaba comprometiendo a la compañía en determinada cuestión, ¿no? Es decir, que había un mandato tácito de la compañía respecto de esta cuestión en relación al productor. ¿Cuál es la otra posibilidad de actuación de los agentes? Como agente institutorio o representante. En este caso, ese agente, a través de un acto, porque debiera tener un instrumento que lo faculta expresamente a representar a la compañía,
Y esta gente que actúa en carácter de representante sí tiene facultades de concluir contratos en nombre de la compañía, de celebrar contratos, de celebrar prórrogas o modificaciones en el contrato, de rescindir eventualmente el contrato. Entonces, está facultado para esto, ¿no? Para promover también y para concluir y ejecutar esos contratos. Bueno. Entonces, en el caso de la ley 17418, en el artículo 53, habla en principio de este productor que es simplemente un intermediario y que está facultado para recibir las propuestas, para entregar el instrumento, para aceptar el pago de la prima, si tiene un recibo. Pero en el caso del artículo 54 va a hablar de el auxiliar que es un representante de la compañía, que tiene facultades de representación de la compañía y que se le aplican al que tiene facultad de representación las reglas del mandato. Todas las reglas que vimos del mandato se le aplican a este agente institutorio. Bueno, chicos, me quedo sin batería. Es una señal divina para decir que hoy terminamos la clase hasta acá, porque si no lo quiero enchufar y tiene sentido. Así que, bueno, si tienen preguntas, dudas, incluso la clase que viene también podemos desarrollarla. Vamos a ver, quizás lo que nos quede chiquitito de contrato de seguro lo vemos en la clase que viene. Y ya vamos a ver la clase próxima, unidad 15, que es títulos valores. Ya arrancamos con eso y ya terminamos, porque ya estamos al final del programa. Así que, bueno, gente, hasta acá llegamos. Sí, después les paso el Power. Sí, yo se los voy a mandar. Así ya lo tienen. Y bueno, buen fin de semana. A cuidarse. Buen fin de. Pásenla lindo, estudien. Y ya nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes a las 8, recuerden. Tempranito. Gracias, profe. Chau, Candela. Adiós. Chao. Nos vemos. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Chau, Leonel. Adiós.